Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador, y digamos en súplica confiada: renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dura es la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu, que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2. Hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este día la Iglesia Universal nos está proponiendo meditar sobre dos de los apóstoles del Señor Jesús, Simón y Judas el de Santiago. Tenemos que recordar que en el grupo del Señor Jesús hay dos que llevan el nombre de Simón, Simón Pedro y Simón apodado el Celotes, pero además que hay dos que llevan el nombre de Judas, Judas el de Santiago y Judas el Iscariote, que fue el traidor. Ya lo miraremos en el Evangelio de Lucas. Estamos en la carta a los Efesios en el capítulo 2 y se nos está diciendo que nosotros estamos cimentados, edificados sobre el cimiento, sobre la base de los apóstoles. Y esto nos hace recordar con gratitud y con amor que nuestra iglesia es apostólica, y es apostólica, según el catecismo de la iglesia, en dos sentidos. Primero, esto que está diciendo la palabra de Dios en Efesios 2, que nosotros estamos cimentados sobre los apóstoles. No fue una llamada humana, fue una llamada divina, fue la llamada del Señor la que fundamentó la iglesia, y por eso el cimiento nuestro hunde sus raíces allá, en una llamada y en un envío misericordioso del Señor Jesús para sus apóstoles. Los 12 apóstoles son el nuevo pueblo de Israel, son el pueblo que sirve de cimiento para toda la humanidad y que le da fortaleza a esta construcción, a esta edificación, que es la iglesia, una edificación espiritual. Cuando hablamos de iglesia y de edificación, posiblemente pensemos en las construcciones bellas, en las capillas campesinas, en los templos hermosos, en las ermitas y catedrales, en las basílicas. Eso es parte de la arquitectura y de la fe que se manifiesta también en estas obras materiales. Pero sobre todo es la construcción espiritual, con piedras vivas, como diría la carta de Pedro, piedras vivas que son hombres y mujeres que por el bautismo entran a formar parte del templo, y este templo que es vivo, que es de hombres y mujeres, este templo que es humano, es el pueblo de Dios, consagrado al Señor. Por eso hoy, cuando pensamos en estos dos apóstoles, Simón y Judas, pensemos también en lo que nos está diciendo el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Ya no somos extranjeros, ni somos forasteros. Qué bello es llegar a cualquier ciudad del mundo y saber que se están tomando las mismas lecturas, que se tiene la misma liturgia, que hay una unidad en todos los 5 continentes en la manera como se expresa fundamentalmente la vida de los católicos. Porque ya no somos extranjeros ni forasteros. Cuando usted tenga la experiencia de ir a otro país y llegar a un templo católico, se sentirá como en su propia casa, se sentirá acogido y dirá: este es mi lenguaje, esta es mi iglesia, esta es mi casa. Es que ya no somos extranjeros ni forasteros, sino que somos ciudadanos de los santos. ¡Qué bella expresión!
O sea, nosotros hacemos parte de aquellos que han santificado su vida. Los santos en la palabra de Dios son aquellos que han recibido la llamada del Señor y que se han puesto en camino. No son santos porque están exentos del pecado, sino porque están en esa lucha espiritual de que nos ha hablado la carta a los Efesios, y son vencedores y son santos porque la ayuda del Espíritu Santo y el amor misericordioso del Padre los acompaña. Dice además el capítulo 2 de la carta a los Efesios: somos miembros de la familia de Dios. Esa familia de Dios es grande, es la humanidad, tiene hombres y mujeres de todas las razas, tiene presencia en los 5 continentes y busca que todos hagamos parte de la familia de Dios. Hoy en día, más de 1.000 millones de hombres y mujeres son católicos en el mundo, y ha ido creciendo el número de católicos en los distintos continentes. Uno no ve ese crecimiento, no lo aprecia, no lo valora, y de pronto no es noticia en los medios de comunicación. Sin embargo, es el crecimiento de la familia de Dios, de esa obra que Cristo comenzó con los apóstoles y que hoy agradecemos al Señor. Salmo 18. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sube a la montaña a orar, y esa oración es un diálogo íntimo, amoroso con el Padre Celestial. Pasó la noche orando a Dios. Este es un mensaje bellísimo para nosotros. Pasó la noche orando a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos tiempo, a veces poquito tiempo, en medio de la prisa y de los trabajos del día? Pero pasamos buenos ratos en la presencia del Señor hablando a nuestro Padre Dios. Pues el maestro de oración, que es el mismo Señor Jesús, pasó la noche orando a Dios. Y no es suficiente que nosotros miremos la actitud personal de Jesús. Es importante que miremos lo que San Lucas nos quiere expresar en este capítulo 6. Jesús pasa toda la noche en diálogo con el Padre Celestial, y como fruto de esa vigilia, de esa noche entera de encuentro amoroso entre el Padre y el Hijo, viene un fruto. ¿Cuál es el fruto? Que cuando se hace de día, llama a sus discípulos, escoge a los 12 y los nombra apóstoles. El grupo de discípulos era un grupo grande que lo seguía, pero dentro de ese grupo grande, el Señor Jesús escoge a los 12. Y ese 12 es simbólico, es mostrándonos que es el nuevo pueblo de Dios, así como en el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. A estos 12 los nombró apóstoles. Recordemos todos que la palabra apóstol significa enviado, lanzado. Y entonces la iglesia es apostólica, es enviada, es lanzada, y el bautizado hombre o mujer se hace apóstol en el bautismo y en la cercanía con la iglesia, con los sacramentos y en la comunión de la vida del pueblo de Dios. Está la lista de los 12, donde figuran los 2 apóstoles que estamos celebrando hoy, Simón y Judas, el de Santiago. Estamos dando gracias por ellos, porque libremente respondieron sí a la llamada del Señor. Y es que el Señor continúa llamando y continúa tocando la libertad de cada uno de nosotros para que le respondamos.
Y si seguimos detallando el Evangelio de Lucas capítulo 6, vemos que el Señor Jesús subió a la montaña, pero luego bajó del monte con los 12 y se paró en un llano. Es ese sermón del llano bellísimo que nos narra el evangelista Lucas. Pero Jesús sube a la montaña y baja, y eso para nosotros significa que tanto la iglesia como cada uno de nosotros, sus miembros, hombres y mujeres bautizados, estamos llamados a subir a la montaña todos los días para estar en el encuentro orante con el Padre Celestial, pero estamos llamados a bajar de la montaña. No nos quedemos en el éxtasis de la oración, vayamos a la experiencia amorosa y fraterna, a la exigencia de cada día, al trabajo, a la fatiga, pero vayamos con esa certeza de haber encontrado en la montaña de la oración la fuerza de Dios, la fuerza misericordiosa para luego ponernos en camino. Bajó y empezó la misión. Esa es la tarea de la iglesia y esa es una dinámica de la iglesia todos los días, orar y estar en la presencia del Monte Santo, pero bajar y estar en la cercanía de toda clase de personas con sus necesidades, con sus alegrías y con sus trabajos. Que el Señor siga haciendo hermosa nuestra Iglesia Católica y que nos siga bendiciendo a todos nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.